Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad y vamos a jugar un poco con la idea de enfrentar a dos filósofos de distintas épocas. Por un lado, Foucault y por el otro, Schopenhauer. Bien, este podcast y estos dos filósofos los voy a utilizar para jugar un poco con la idea de qué es la sexualidad para el ser humano y cómo uno reacciona y se va, digamos, poniendo objetivos o incluso metas o ejercicios del día a día, de la rutina, en base a eso que tantos han intentado explicar y que no podrá el hombre nunca explicar, lo que es la sexualidad humana. Bien, por un lado, Foucault, que siempre analizó de una forma, creo yo, muy sagaz las cuestiones de cómo el poder invade y sujeta el alma de los individuos. Foucault dice que la sexualidad en un punto de la historia se inscribe en el porvenir de las personas. ¿Y qué es esto de la sexualidad inscripta en el porvenir? Es la idea de que para que cualquier persona haga uso de su sexualidad, deberá forjarse un buen porvenir. En una palabra más simple, en palabras más simples o cercanas, es quien no pueda producir o quien no tenga una calidad de producción mínima que pide o que se pide a nivel sociedad como norma en general, tendrá muchas dificultades de hacer uso de su sexualidad. Podríamos pensar a quién le importa, digamos, la sexualidad de los individuos en pleno 2023. Bueno, puede que a vos que estás escuchando no te interese y a mí tampoco, pero hay ciertos sectores del poder que se plantean, se hacen la pregunta, dudan, más o menos lo siguiente, y es si al hombre se le da un libre uso a su sexualidad, una libertad total, si el hombre puede hacer, el hombre como la mujer, ¿no? Pueden hacer uso de su sexualidad sin importar el rango social, la clase en la que se encuentren, cuánto ganan, qué tienen, qué no tienen, cómo se visten y demás. ¿El hombre o la mujer aceptarían ciertas normas de convivencia o impuestas a nivel civilización, como el tener que salir, trabajar, hacer cosas sin sentido y demás cuestiones? ¿Aceptaría hacer todo eso si uno de los impulsos más fuertes del ser humano, que es su sexualidad, estaría totalmente liberada? Por supuesto, llegan a la conclusión de que sería, si bien es algo improbable, sería una cuestión riesgosa. Por lo tanto, se decide poco a poco inscribir el sexo en el porvenir. Y es lo que comenté antes, es la idea de que vos tengas un nivel de producción alto para que puedas hacer uso de tu sexualidad. Em, Esto ingresa dentro del ser humano mediante los canales del deseo, es decir, los canales del deseo, los parámetros de estética, las cuestiones de consumo a nivel material, el poder que la costumbre y la regla general le da a la cuestión material y cosas por el estilo. Se inserta en el inconsciente del ser humano de que para hacer uso de su sexualidad, para tener una familia, lo que sea, se necesita producir. Es decir, para hacer uso del sexo, el ser humano debe tener una capacidad de producción o estará imposibilitado. Esa es el análisis, la postura a la que llega Foucault. Bien, Schopenhauer dice nada que ver. Esto no es así, si bien no sale a contradecir a Foucault, fueron épocas distintas, Schopenhauer vivió muchísimo antes de que Foucault, pero su teoría dice no es así la cuestión de la sexualidad. Lo que dice Schopenhauer es que existe un poder que le da el nombre del genio de la especie que induce al ser humano a la reproducción y que cuando uno encuentra o es atraído por otra persona, ve en ese tercero, en ese ajeno, la persona perfecta para generar o para realizar el único fin con el cual el ser humano vino a la Tierra, que es asegurar la perpetuidad de la especie. Es decir,
Es eso inconsciente actuando y diciéndonos que esa persona que vemos y nos enamoramos o queremos estar con ella es la persona ideal para lograr nuestra función, que es reproducirnos infinitamente. Por lo tanto, Schopenhauer en su libro Metafísica del Amor y Metafísica de la Muerte expone que la acción de enamorarse no es una decisión individual, sino que es una decisión colectiva, es una decisión por la especie humana. Es este genio de la especie actuando sobre nosotros para que cumplamos esa función reproductiva y aseguremos la continuidad de la especie, que es para lo que vino el ser humano al mundo según este genio de la especie que expone Schopenhauer. Y dice, agrega que eh, la real decisión individual sería decidir estar solo, no relacionarse en ese aspecto, y esa sería una decisión individual, ya que no influiría o no se acataría lo que el genio de la especie nos induce a realizar. Entonces, por ahí se podría pensar que en un punto Foucault se equivocó solo en definir que el poder inscribe el sexo en el porvenir, inscribe la sexualidad en el porvenir. Y que en realidad lo que inscribe en el porvenir el poder es esta capacidad o esta inducción del genio de la especie. Y que en un punto Schopenhauer y Foucault podrían unir teorías, no, por la cuestión sencilla de que Schopenhauer simplemente dice que la decisión individual es permanecer en solitario. Esa sería una decisión individual, por uno mismo, propia. La decisión de relacionarse con el resto, de hacer uso de la sexualidad, es una decisión del genio de la especie, de este ente que él de forma abstracta nombra, que nos controla por la única finalidad, digamos, biológica, que es reproducirnos y asegurarnos la perpetuidad del género humano. Resumiendo, y para dejar en claro, Foucault descubre esa influencia del poder a través del deseo, de los parámetros de belleza y los parámetros de consumo material, la forma de inscribir el sexo en el porvenir y que el hombre primero piense, tanto el hombre como la mujer, ¿no? que el ser humano primero piense en producir para después hacer uso de sexualidad y no al revés, no que primero haga uso de su sexualidad y la opción de producir quede como algo que puede hacerse o no. Y Schopenhauer no nombra todas estas cuestiones del poder, pero él va por el camino de que existe un ente al cual nombra el genio de la especie, que nos obliga y nos hace ver en la otra persona el ideal para cumplir con la funcionalidad biológica de este genio de la especie, que es la perpetuidad infinita del género humano. Bueno, después Schopenhauer hace como una crítica que dice que, bueno, una vez consumado el acto, conseguido esa función del género de la especie, eh, el hombre cae, sus niveles de enamoramientos cae y demás. Y también atribuye a las locuras del amor, por así decirlo, de todos los sacrificios que hace el ser humano en nombre del amor, todo el sufrimiento que atraviesa, es este genio de la especie actuando dentro de uno, eh, digamos, por decirlo de una forma criolla, apurándolo para cumplir con su función biológica, que es la perpetuidad de la raza. También, si tomamos esto último, podemos decir que el amor, en la teoría de Foucault, podría haberse reprimido por esa incapacidad individual, si se tuviera y se tiene, de producir, de generar dinero, un buen pasar económico, esa lucha constante y por tanto también el sufrimiento desde el punto de vista de Foucault, que no lo dijo Foucault, sino que ahora, mientras lo estoy diciendo, me parece a mí que se podría hacer un paralelismo entre esos sufrimientos